Después de que el periodista Ricardo Sevilla publicara en sus redes sociales que Ricardo Salinas y Cabeza de Vaca se habían aliado, se unieron para saquear, para desvalijar al estado de Tamaulipas. Es gravísimo esto que está compartiendo a través de las redes sociales, ya que dice, en 2 años Banco Azteca prestó 750 millones de pesos al gobierno de Tamaulipas y habrían usado un esquema de desvío. Pues bueno, tenemos absolutamente todos los detalles. Resulta que entre diciembre del 2020 y febrero del 2022, Banco Azteca, institución de banca múltiple, concedió un préstamo por 750 millones de pesos al gobierno estatal de Tamaulipas. Fuentes que trabajaron en la administración de Cabeza de Vaca sostienen que el propio exgobernador habría ordenado a la Secretaría de Finanzas que se encargaran de adjudicar el contrato a la empresa de Salinas. Bueno, en efecto, así fue. El primer contrato con Banco Azteca por 500 millones de pesos fue celebrado el 10 de diciembre del año 2020 en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas y cabecera del municipio de Victoria. Bueno, pues el dinero fue depositado a una cuenta y el beneficiario, en teoría, fue el estado de Tamaulipas. El primer pago se efectuó el 31 de marzo del 2021 y en solo 8 meses terminó de pagarse el crédito. En tan solo 8 meses. De hecho, el último pago se efectuó el 30 de noviembre del 2021. Bueno, pues aquí están todos los documentos que comparte el periodista Ricardo Sevilla. Dice, pero 500 millones no le bastaron al gobierno de Cabeza de Vaca. 3 meses después, el 18 de febrero del 2022, el entonces gobernador ordenó que se realizara un primer convenio modificatorio al contrato. Ahí, Cabeza de Vaca pidió a Banco Azteca 250 millones de pesos más. Pero hubo gastos adicionales, ya que en el contrato se puede leer que en el monto por 250 millones de pesos no estaban comprometidos los intereses, los gastos ni los accesorios. Eso los tuvo que cubrir el acreditado, es decir, pues el estado de Tamaulipas, o sea, el pueblo de Tamaulipas. Fuentes que en ese momento trabajaban en la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas aseguran que se trataba de un esquema para el desvío de fondos y sostienen que el gobierno de Cabeza de Vaca solía montar falsos concursos de licitación para beneficiar a sus socios y a sus amigos. Bueno, pues en este caso, las fuentes que comparte ahí Ricardo Sevilla afirman que en la Secretaría de Finanzas del Estado ya sabían que Banco Azteca era el bueno y agregan que el objetivo era desvalijar a Tamaulipas sin que nadie sospechara, pagando los préstamos del banco con recursos públicos, con recursos del pueblo tamaulipeco. Bueno, pues cabe destacar que los contratos y modificaciones están firmados por María de Lourdes Arteaga Reina, secretaria de Finanzas y una de las fundadoras, de las funcionarias más cercanas a Cabeza de Vaca. Dice, es importante resaltar que el 1 de octubre del 2016, tras la toma de protesta de Cabeza de Vaca, dos personajes que habían sido pareja sentimental fueron colocados en puestos de alta relevancia en su gobierno. Se trata de Juan José Espino y María de Lourdes Arteaga Reina, quien era ya o iba a fungir como la secretaria de Finanzas. Bueno, pues Arteaga Reina en ese momento fue designada subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, pero anteriormente pues sería designada titular ya de esa dependencia, ¿no? Pues bueno, José Espino fue nombrado presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Trabajo. Juan José y Alejandra María, hijos de la pareja, también obtuvieron buenos trabajos, ya que dice ahí Juan José como director de informática del Instituto Registral y Catastral,
y Alejandra María como jefa de Dirección de Relaciones Institucionales. Pues dice, así de turbias eran las cosas en Tamaulipas. María de Lourdes acataba todo lo que Cabeza de Vaca le ordenaba, y lo hacía por dos razones: porque le convenía y porque le temía. Imagínese. Dice, urge que las autoridades investiguen a estos corruptos. Todo iba como que bastante turbio ya para ese entonces. Dice, pero más allá de los evidentes actos de nepotismo, existe la posibilidad de que Cabeza de Vaca pudiera haber utilizado a Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas, como un lugar propicio para el desvío de recursos públicos. El gobierno de Américo Villarreal, por lo demás, ha denunciado que heredó del gobierno de Cabeza de Vaca una deuda pública de más de 16,000 millones de pesos. Entonces, pues bueno, es una investigación bastante completa que comparte aquí Ricardo Sevilla, y bueno, por supuesto también lo dio a conocer en su programa. Vamos a escuchar. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ricardo Salinas Pliego y Francisco Javier Cabeza de Vaca unidos para endeudar y desvalijar Tamaulipas. Y es que en 2 años, Banco Azteca decidió prestarle 750 millones de pesos al gobierno de Tamaulipas. Lo anómalo es que, de acuerdo con diferentes testimonios de gente que trabajó en la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, Banco Azteca y el gobierno de Tamaulipas habrían utilizado un esquema de desvío de fondos. Pero evidentemente ni en la derecha, ni en los medios de comunicación corporativos, evidentemente ni en ADN 40, ni en Televisión Azteca quieren hablar sobre este tema. Pero nosotros sí queremos hablar sobre este y otros temas que tienen a la oposición enardecida, beligerante y con el estómago hecho añicos. Así que no se vaya, no le cambie, no se vaya a desinformar con la mentirosa oposición. Yo soy Ricardo Sevilla. Bueno, pues ahí está, cuando él compartió todo esto, bastante grave todo eso que está sucediendo. Bueno, pues aquí hay más pues cosas que me gustaría agregar, porque después Xóchitl Gálvez se fue a Oaxaca, y ahí la prensa le preguntó acerca de qué opinaba de la situación de Salinas, sobre el tema de los impuestos, y Xóchitl Gálvez salió a defenderlo. Vamos a escuchar. Porque él puede jugar en cualquier otro lugar del mundo, no le está causando un daño a Salinas, está concesionado, pero es patrimonio de la nación. El daño se lo está causando a la gente que vive del turismo, a los artesanos, no solamente a los empleados del campo de golf, sino a todo el destino turístico. ¿Han perdido turismo en los últimos años? No, apenas sucedió esto fue en marzo. Pero ¿cómo les había ido los últimos años? La verdad es que hemos trabajado desde la iniciativa privada muy fuerte, desde que desapareció el Consejo de Promoción Turística de México. Nosotros somos los que aportamos para hacer promoción de nuestro destino. ¿Les afectó la desaparición del Consejo? Totalmente. Sí, muchísimo. Sin duda, tenemos un gran aliado y ahora trabajamos solos. Pero ahí vamos trabajando y seguimos al pie del cañón. Cuenten conmigo. No, nos estamos convencidos y vamos a seguir adelante. Tenemos Cuenta con Huatulco. Ya saben que una vez ganando vamos a sentarnos a resolver los problemas juntos. Yo no traigo ni filias ni fobias. Vamos a trabajar. Y en Huatulco trabaja. Bueno, aquí Xóchitl prometiéndole a los empleados de Grupo Salinas que si ganan les va a regresar el club de golf en Huatulco, ahí en Oaxaca. Dice, mientras que Claudia Sheinbaum apoya el bienestar del pueblo, Xóchitl apoya el bienestar de los oligarcas. Pues bueno, ya, ahí está. Vimos a Xóchitl Gálvez defender a Ricardo Salinas. Después, fíjese nada más, les voy a presentar la imagen de los próximos plurinominales panistas. ¿Cómo ve que Marco Cortés se fue a los Estados Unidos a reunirse con Cabeza de Vaca? Dice, los próximos pluris del PAN paseando en Estados Unidos no les interesa acercarse ni un poco al pueblo. Cabeza de Vaca no hará ni un día de campaña y Marco Cortés parece que le debe bastantes favores. Dice, esto es lo que México
repudia. Ahí están las imágenes de estos dos personajes reunidos. Pero aquí también llama muchísimo la atención, porque dice Juncal Solano, la que se abraza con delincuentes es Xóchitl, no AMLO ni Claudia. O ahora nos va a decir que Ricardo Anaya, Felipe Calderón o Cabeza de Vaca son personas muy decentes. Y mire, no se lo cuestionamos nada más porque sí. Ella, me parece este video que fue en el 2020 porque traía cubrebocas y era lo de la pandemia. Estas declaraciones que dio hace algunos años Xóchitl Gálvez, salía de su propia boca el decir que el PAN y el PRI pues se habían volado la barda con toda la corrupción. Yo te voy a decir, fue tanta la brutalidad de la corrupción del pasado, fue tanto las promesas incumplidas de los gobiernos del PAN y del PRI, y yo sí hago aquí un mea culpa, porque sí fue un abuso, y la gente quedó hasta la madre. Yo te voy a decir, fue tanta la brutalidad de la corrupción. Ahí está, ella acepta que fue un abuso y que la gente quedó hasta en la madre, como ella lo había dicho. Y solo tuvieron que pasar 2, 3 años para que Xóchitl Gálvez dijera, no, si son buenos, ahora sí me acerco a ellos, sí quiero mis fotos con ellos, sí me conviene aliarme con ellos, porque fíjese, ahora lo habíamos hablado también en este canal, pues milagrosamente Xóchitl Gálvez y mágicamente consigue que el PAN le dé otros 80 millones de pesos extra para su campaña, para financiar. Ya ven que ahorita está diciéndoles a todos, denme dinero, acuérdense. Y bueno, entonces el PAN dice, órale pues, te damos 80 millones de pesos. Pero aquí como lo comparte la Catrina Norteña, dice, mucha casualidad que un día después de que Marco fuera a ver al prófugo de Cabeza de Vaca, dice a McAllen, haya aparecido dinero extra para la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Será que en esas maletas nuevas que le dieron a Marquito cabrán 4.5 millones de dólares? En la política nada es casualidad. Así que, pues bueno, ahora sabemos perfectamente que Xóchitl Gálvez tiene una hermana que está en prisión. ¿Y por qué está en prisión? Por haber pertenecido a una banda de secuestradores. Privaban de la libertad a las personas. La propia hermana de Xóchitl Gálvez. Aquí dice, los mexicanos tenemos memoria. Xóchitl relacionada con esta banda. Anaya prófugo por recibir sobornos. Cabeza de Vaca prófugo por la mafia. Calderón y Margarita, socios de García Luna. Bueno, muchas cosas. Pero me encontré este reportaje que se hizo en su momento cuando anunciaron la detención de la hermana de Xóchitl Gálvez y de esta banda delictiva, en donde dice aquí este usuario, ¿cómo ves que en un evento de Xóchitl fue usado por su hermana para privar de la libertad a una amiga de ambas? Dice, ¿Xóchitl se hizo millonaria vendiendo gelatinas? ¿Quieres una presidenta así? Vamos a escuchar este reportaje. El desplegado que yo mandé a poner en el periódico Universal sobre Xóchitl Gálvez y su hermana la secuestradora Jacqueline Maninale Gálvez alias la madrina. Primeramente, Oscar, quiero aclarar que yo no pertenezco a ningún partido político ni a ninguna asociación política. Lo que estoy haciendo es una denuncia ciudadana, 100%. Te quiero comentar, Oscar, que yo y mi familia fuimos víctimas de la banda de secuestradores de la hermana de Xóchitl Gálvez. Ellos secuestraron a mi mamá. Estoy aterrorizado que una persona como Xóchitl Gálvez, hermana de secuestradores, quiera ser jefa de la delegación Miguel Hidalgo, donde yo y mi familia hemos vivido por más de 20 años. Jacqueline Gálvez estuvo encerrada a mi mamá en una jaula junto con otra persona secuestrada por casi 3 meses en condiciones inimaginables que nadie le deseó. Yo personalmente llevé la negociación del rescate de mi madre. No te puedo describir el sufrimiento y el desgaste que tuvimos toda la familia, ya que la banda de secuestradores de la hermana de Xóchitl Gálvez actúan con una violencia que no le deseo a ninguna familia que lo vio. Es un verdadero infierno.
Si me permites, Oscar, quisiera citar textualmente una declaración que hace Xóchitl Gálvez a la revista Proceso y otros medios de comunicación. Cito: yo intenté una y otra vez ayudar a mi hermana. Ella no es secuestradora. Ella estaba ligada sentimentalmente con ese hombre y como familia intentamos sacarla, apoyar a las hijas. Yo estoy tranquila, mi hermana no cometió ningún delito, más que estar con esa persona. Yo le digo de frente a Xóchitl Gálvez: tu hermana fue la autora intelectual y material del secuestro de mi madre. Tu hermana se hacía amiga de sus víctimas para poderla secuestrar. Tú, Xóchitl Gálvez, conociste a mi mamá. Tu hermana Jacqueline te la presentó en diferentes ocasiones para que te apoyara. Y gracias a eso se engaña a mi mamá diciéndole que iba a un evento de Xóchitl Gálvez y personalmente la lleva a la casa donde le estaba esperando toda su banda de los Tolmes. A mi mamá no me la iban a regresar viva, Oscar, ya que sabía perfectamente que la banda de la hermana de Xóchitl Gálvez era la que la... Bueno, tenemos ahí el relato de una persona que aparentemente pues fue víctima, él y su familia, de esta banda de delincuentes. Y es una declaración antigua. Sabemos que, bueno, este tema de la hermana de Xóchitl Gálvez lleva muchísimo. En ese momento, ahí él como ciudadano decía, ¿cómo Xóchitl va a ser delegada de la Miguel Hidalgo? Y ahora pues esto sale a la luz, justamente cuando Xóchitl busca la presidencia de nuestro país. Pues bueno, para acabarla de amolar para Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, quien pudo haber sido una mejor candidata de la oposición, que los pudo haber representado con un poco de más seriedad, habló acerca de esta campaña de Xóchitl Gálvez, ya que dice ella a través de una entrevista, cuando le preguntaron, oye, ¿por qué Xóchitl Gálvez no fue candidata? Vean lo que dijo. Sobre el futuro que tú podrías haber tenido respecto a una candidatura presidencial. Porque no te consultaron. No me informaron. Pero no creo que haya decidido él, no. Ah, ¿no? Yo creo que este es un tema de grandes intereses. Yo no pienso que la política sea un asunto, te insisto, de carácter individual. Yo pienso que cuando ya se encuentra uno en las... Hay como estadios de la política. Ok. Entonces están los subsuelos de la política, los inicios de la política, y luego las grandes ligas, ¿no? En las grandes ligas este es un tema de grandes intereses. Mi apuesta, cuando decidí participar en el proceso interno, era convencer a los partidos de nuestra alianza que una candidata o un candidato, en este caso una candidata, pero hubiera apostado igual por un candidato, de centro izquierda era más funcional en esta competencia que un candidato o una candidata de centro o de centro derecha. Funcional, competitivo. Funcional, competitivo. Porque desde mi perspectiva, el electorado que no comparte la propuesta de la 4T ya está muy consolidado. Y ese electorado que no comparte la propuesta de la 4T va a votar en contra de la propuesta de la 4T. Pero hay un electorado en duda que, desde mi perspectiva, es más progresista que conservador. Y desde esa lógica, desde mi perspectiva estratégica, era mejor un candidato o una candidata de centro izquierda. Por eso me postulé. Esa era mi apuesta analítica, Y por la hipótesis de que muchos priistas votaron en 2018 por Morena y que probablemente una parte de esos priistas votaran, si yo era la candidata de la alianza, nuevamente por la alianza. No fue suficiente mi argumentación, no fue suficiente este análisis, no pesó lo suficiente en quienes estaban incidiendo. Entonces, es una apuesta que puse sobre la mesa, trabajé por ella, presenté mi perfil, lo que yo consideraba mis ventajas competitivas, mi visión analítica del ejercicio del poder, y se optó por otra lógica, una lógica más mercadotécnica, una candidatura más fresca, menos vinculada a lo que pudiera reconocerse como un político profesional. Se pensó que es una opción más atractiva. En el fondo fueron estos dos modelos. Ese es, y lo demás es anécdota. Pero en esa anécdota, ¿tú cómo afrontaste justamente esto? A ver, fíjense, esto último que dijo Beatriz a través de esta entrevista, en donde dijo, se optó
por una candidatura menos vinculada a un político profesional. Ahí está. Fíjense, esta fue la razón por la cual los liderazgos de la coalición opositora prefirieron apostar, irse más por la mercadotecnia que por algo, pues sí, les digo, un poco más serio, como pudo haber sido Beatriz Paredes.